como hago siempre. Son 23 minutos. Vamos a ver la intro. ¿Vale? El minuto de sponsor lo quitaremos, ¿vale? Pero que sepáis, 23 minutos. Donde os puedo decir que el título él les está explicando por qué es un fracaso. Decir que he visto de algún otro canal el análisis general. El maestro ciego ha subido, ¿vale? El análisis general, por favor. No lo veáis, yo lo vi y necesité el doble tiempo de lo que tarda el vídeo. Cuando termino de analizar una serie capítulo a capítulo, hoy toca hacer la reseña general de The Acolyte. Esto lo hago porque muchas veces la percepción que se tiene sobre algo cambia una vez ves el panorama completo, y las series son el ejemplo perfecto. A menudo una serie que no nos ha convencido mientras esperábamos a ver el siguiente capítulo cada semana, acaba por interesarnos una vez la vemos entera sin interrupciones. Bueno, con The Acolyte no sucede eso. Sí, he vuelto a ver la serie completa. Eso no hace falta que la diga, la he visto casi una vez. No sucede, no. Para identificar qué ha fallado con la serie que no hayamos dicho ya, y para ver si de verdad había potencial en la historia que querían contar, o por el contrario, si ya iban con la intención de que el barco naufragara antes de salir del puerto. Así que en el vídeo de hoy daré mi opinión general sobre The Acolyte y hablaré de los puntos clave que explican por qué ha fracasado esta serie, tanto en números como en la aceptación de los fans. Pero, y esto es importante, iré analizando las ideas que han ido plasmando para ver si tenían potencial o no. Pero antes, un pequeño aventura. Bien, para empezar a analizar la serie hay que ir a lo más obvio, al principio, es decir, a cómo se promocionó y cómo se vendió el producto tanto a los fans como al público general. Y aquí encontramos el primer... ¿Decidí que me suelen salir anuncios de la gente que ha hecho anuncios aquí en España? De Acolyte, como tienes que ver la increíble nueva serie del mundo de Star Wars, es como, deja de vender humo. O di que tu anuncio no salga más, porque sale el de un tercero, no sale más. Yo que soy ese chaval, he mirado, incluso tiene borrado el vídeo del anuncio, como, vaya fracaso de serie, y como diciendo, ¿cómo puta se podía promocionar esto? Pero tú decidiste promocionarlo incluso ya si la serie era buena, porque se empezó a promocionar y a decir que era buenísima, y mucha gente empezó a hacer ese anuncio sin saber si la serie era buena. ¿Vale? No puedes promocionar algo y decir es buenísimo si no se ha estrenado y probablemente ni lo hayas podido ver. Vendiendo el humo. Problema. Hubo un exceso de fanbaiting. El fanbaiting, para el que no esté familiarizado con el término, es una técnica empleada para que se hable de un producto y que consiste básicamente en dar declaraciones polémicas acerca del mismo. En vez de hablar de las bondades de una serie, de la calidad de la misma o de la historia que va a contar, la técnica del fanbaiting se enfoca en buscarle las cosquillas al público. ¿Y para qué? Pues para que ellos se quejen en redes, se generen discusiones en internet y sirva como publicidad gratuita. Ya sabéis lo que se dice, no hay publicidad mala, y con Acolyte hicieron exactamente. Eso es cierto, porque los actores demostraron estar haciendo fanbaiting. El actor que hace del tío este que muere en el quinto capítulo, el de el pelo con rastas, me parece que lleva rastas, ¿vale? Y literalmente dijo cada Sanders y burrada en una entrevista que más vale que las haya dicho sin querer, porque si las ha dicho siendo consciente de lo que decía y sin hacer fanbaiting, no dediques a la adaptación si cuando tengo que hacer cosas de temas que no vas a saber y que tienen lore, como pueden ser muchas sagas o demás, o como pueden ser cosas de Marvel y demás, la destrozas. Eso. He recopilado algunos momentos concretos que evidencian que para promocionar The Acolyte, la gente involucrada en el proyecto usó esa técnica para lanzar dardos a los fans de Star Wars, y no solo participó en ello la showrunner, Leslie Headland, sino también los actores y críticos de cine. Por ejemplo, ¿cómo olvidar las declaraciones de la actriz que interpreta a Anisella cuando en plena Star Wars Celebration del año pasado dijo que Star Wars es demasiado patriarcal? She's a powerful leader. Yes. In a very woman-centered world, which I was very excited to kind of be that, because I feel like Star Wars is very like patriarchal, so it was kind of cool to have like this sort of
woman-centered figure. O su compañero de reparto que interpreta a York, que defendía la idea de que en la Exacto. franquicia no había buenos y malos, sino que todo dependía del punto de vista. De este punto hablaré en otro vídeo, porque George Lucas ha dejado claro que ese es precisamente el núcleo de Star Wars, la continua lucha entre el bien y el mal. I would say a battle for power. I mean, the best parts about Star Esto también, este es el tío, el que hace de York. No me acuerdo el nombre del personaje. Mirad lo relevante es que es él y muchos personajes que mueren en el quinto episodio. ¿Vale? Pero literalmente hicieron un fanbaiting. Además, no lo hicieron bien. Porque sí que hubo mucho bombo, pero no el bombo que esperaban. Porque el bombo que esperaban de Acolyte es un bombo positivo. Y sí, como se dice, no hay mala publicidad, sino publicidad, ¿vale? El problema es cuando la publicidad está versada en un tema o algo, ¿vale? Como es Star Wars, en el que tirarte a los cocodrilos. A esos cocodrilos no va a traer nada positivo, porque si la gente de Star Wars, aunque no lo creáis, como ellos dicen, son frikis, ¿vale? Y los frikis por línea general, tontos no suelen ser, ¿vale? Por lo que es muy probable, gente, que simplemente decidan, si esto es lo que hay en Acolyte, no quiero ver de Acolyte. Wars, there is no good or evil, depends on what side you're standing on. Y bueno, si nos vamos a la misma showrunner, Leslie Headland, la encargada de dirigir y llevar las riendas de esta serie, afirmó que le gustaba la idea de que The Acolyte fuera la serie más gay de Star Wars. I think that Star Wars is so gay already. Okay. I mean, have you seen the fits? Es más, Leslie fue un paso más allá y dijo que era canónicamente cierto que R2 era lesbiana justo después de afirmar que C-3PO era gay. That C-3PO is straight. They're a couple. That's what I think. But this is more outward. I think it's canon that R2-D2 is a lesbian. Y esos son solo unos ejemplos de fan. Y se lo vio en un vídeo y te puedo decir que me alegró Rating, muchísimo. tanto oírlo. por parte del cast como por parte de la dirección de la serie. Y ojo, puede ser que no lo dijeran en serio, pero es que el fanbaiting no tiene por qué ser honesto, sino simplemente buscar el efecto deseado, hacer que tu público objetivo hable del producto. Y bueno, vaya que se habló. Ese fue el Exacto, se habló muchísimo y no para nada bien. El, pistoletazo de salida con el que se estrenó The Acolyte. y es un buen pistoletazo siempre y cuando ese fanbaiting esté dirigido correctamente. Porque también toda publicidad no es buena, aunque se diga que es buena, no es buena. Y el fanbaiting, cuando son cosas de sagas que tienen un lore y un tal, hacerlo y soltar ciertos dardos no es lo adecuado. Claro, las críticas no se hicieron esperar. Hubo una parte que se centró en criticar aspectos más ideológicos que narrativos, pero lo cierto es que no fue la mayoría, ni mucho menos. La gente que empezó a ver la serie la tachó de aburrida, con actuaciones mediocres y diálogos flojos, y eso se extendió hasta que finalizó el producto. Y aquí llega el segundo problema que tiene The Acolyte: la falta de autocrítica. ¿Conoces la expresión tirar la piedra y esconder la mano? Bueno, pues eso fue lo que se hizo cuando la gente empezó a criticar la serie. Los actores, en especial la protagonista, Amanda Stenberg, se victimizaron por redes diciendo que recibían ataques racistas, machistas u homofóbicos por parte de fans de Star Wars. Y aunque no se puede negar lo evidente, y es que hay gente que solamente critica esa parte, lo cierto es que quienes hablaron duramente en contra de la serie lo hicieron atacando los puntos que iré comentando más adelante. Lo curioso... Yo lo que he visto en redes, sobre todo en X, en Reel y Insta, y TikTok principalmente, no ha sido atacando por machismo, feminismo, o por el color o cualquier cosa, sino, como dice él, en un diálogo muy pobre, actuaciones muy básicas, la inversión de 20 millones por capítulo hecha en actores y escenarios porque no en todo lo demás. Eso es lo que se quejan, tanto en una serie que no vale lo que cuesta. Es eso, que la campaña de marketing de The Acolyte estaba tan cargada de fanbaiting que era lógico que la gente sacara los cuchillos nada más estrenarse. Ellos lanzaron la piedra con esas declaraciones que hemos visto y después salieron a quejarse de que se la habían devuelto. Esa falta de Eso es cierto, es aquí donde yo estaba diciendo antes, es que tirarse
cuando haces fanbaiting tienes que saber a qué cocodrilos te tiras, ¿vale? Y más, a qué nivel te tiras los cocodrilos, porque si te tiras a 1 metro, es decir, tiras 1 o 2 de fanbaiting, pues bueno, el cocodrilo, si te la tiras a 50 metros, el cocodrilo te ha visto venir, lo has calentado, ¿vale? Pero si la tiras a 1 metro, el cocodrilo que a lo mejor no te ha visto venir, y tú vas de buena, ¿vale? Pues a lo mejor el cocodrilo se queda quieto, pero a 50 metros tú lo has calentado, lo has toreado, has hecho lo que has querido, has seguido, has continuado hasta estar a 1 metro. Pero cuando el cocodrilo está realmente rabioso, te va a morder. Y es lo que ha pasado. Cuando los han mordido y le han devuelto la pelota, ¿vale? De repente ya no les hacía gracia la respuesta. Pero es la respuesta que recibís de todo lo que habéis hecho para promocionar una serie que no era buena. La crítica, secundada por creadores de contenido y periodistas, se centró en condenar los ataques personales, dejando de lado los argumentos lícitos de quienes pensábamos que la serie era mediocre en sí misma. Así, usando el comodín de los fans de Star Wars son unos racistas, se obviaba el hecho de que se estaba criticando la capacidad actoral de los actores o la narrativa de la historia, por ejemplo, y, por lo tanto, se ponían a salvo detrás del escudo del acoso para no tener que enfrentar la crítica real, que es que esta serie no justificaba sus 180 millones de presupuesto por ningún lado. Hablar solamente de las críticas racistas, homófobas o machistas, que siempre han sido una pequeña parte, les daba la excusa para no tener que dar explicaciones ni admitir que nada funcionaba como debería en The Acolyte. Y es justo de eso de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Y eso es cierto, la justificación que hubo de ir a por la parte minoritaria del hate y no ir por la mayoritaria. ¿Por qué fueron por la minoritaria? Simple, porque así tapaban con un dedo, como dicho, de tapar con el sol con un dedo, el sol lo tapaban con un dedo, tapaban la mierda que no querían comentar, contando la otra. Ahora, porque para empezar, la serie tiene un problema muy grave en la narrativa. Hay una regla dentro del mundo de la escritura que es fundamental para contar una buena historia, y es poner el foco siempre en lo más interesante o importante. Por ejemplo, el eje central y más interesante de la trilogía original es la lucha de la rebelión por derrocar al Imperio. Sí, Luke es el protagonista, pero la historia va contando el contexto en el que se desarrolla la acción y resalta lo más importante, además de evidenciar cómo las decisiones de los personajes afectan al conflicto, y viceversa. Durante el ataque a la primera estrella de la muerte, por ejemplo, la narrativa se centra en ese momento, en las naves sorteando las trincheras para poder realizar aquel disparo milagroso. Se centra en eso y no en lo que está pasando en otro planeta a años luz de distancia, o de cómo lo está viviendo alguien ajeno al conflicto. Sí, está Leia y la atención a ratos abandona la batalla espacial y se centra en ella y cómo lo vive, pero porque la estación espacial está a punto de hacerla volar por los aires tanto a ella como a la base rebelde. Está metida en la acción, es parte de ella, y además es un momento crucial en el que la rebelión puede asestar un duro golpe contra ese imperio que parece invencible. En The Acolyte no hacen eso. El foco está siempre con la protagonista, pero ni su historia es interesante, debido a problemas que comentaré más adelante, ni es relevante para el conjunto de la historia. ¿En qué? Es que no, en el momento que las protagonistas no son interesantes ni relevantes para toda la historia y todo lo que se cuenta de un nuevo nacimiento de la fuerza, 100 años antes de Anakin, ya te está diciendo que no eres importante, que te han intentado hacer importante sin ser importante, que no vales una mierda, y no es nada positivo. ¿Qué afectan las decisiones de Osha o Mei a la sociedad? Ya lo digo yo, en nada. Sí, mueren Jedis, pero por un lado los Jedis ya morían continuamente, y por el otro tampoco es que haya habido una masacre gigantesca, porque solo han muerto 4. Teniendo los antecedentes de las novelas, que por cierto explican ese contexto que la serie no quiere dar, ya hubo momentos mucho más duros para la Orden. Entonces, ¿por qué debería importarme o conmoverme una historia que dentro de su contexto tampoco tiene relevancia? Si de verdad querías abordar un conflicto interesante... Fíjate, me parece ver un aprendiz, sí, un aprendiz con 2 espadas. En serio, ya no me falta por darme cuenta en una tercera visualización de algunos clips. Tercera, cuarta visualización de algunos clips.
a flipar. Con Dragonite. En serio, 10 guionistas, te viene por capítulo. ¿Cómo os los habéis fumado, macho? Que Joder. cambiara un paradigma, que pusiera en jaque a la orden o que generara la sensación de estar viendo algo importante, ¿por qué no usaste a Plagueis desde el principio en vez de ponerlo 3 segundos al final? ¿Con eso me estás diciendo que la historia de Mei y Osha era mucho más importante que lo que se podría decir de Plagueis? Supongo que sí, porque entonces no tendría sentido no haber hablado del Sith. Y bueno, ese es el tercer problema de la serie, no pone el foco en lo más importante, y lo que sucede a pequeña escala no afecta al conjunto. No digo que la idea no fuera buena, ya que mostrar a alguien cazando y asesinando Jedi sin que estos sepan quién es o por qué lo hace es interesante, pero la forma de ejecutarlo y sobre todo demostrar cómo afecta en realidad a la orden creo que ha fallado por completo. Derivado de ese primer punto narrativo, en The Acolyte hay una ausencia absoluta de contexto. El contexto, y te la tragas sin pretexto, es vital precisamente para eso, para situar la acción en un tiempo y en un espacio determinados y saber cómo afecta a lo que hay a su alrededor. Por ejemplo, las precuelas incorporaron todo un análisis político, burocrático y militar simplemente para justificar por qué y cómo los Jedi pasaron de ser una orden imponente a caer en la trampa de Palpatine y ser exterminados. Toda la burocracia de la amenaza fantasma, los entresijos políticos de Sidious en el ataque de los clones y la tensión bélica de la venganza de los Sith dan un contexto perfecto para situarnos en la historia. En The Acolyte pues no hay contexto alguno. Hay algunos... No, es que no hay contexto, no hay una trama que tenga un contexto. Todas las trilogías, en todas las películas vemos ese fragmento inicial donde te están contando un poco el contexto de la situación que están viendo, la galaxia y demás, para ponernos en ese contexto de cómo, dónde se va a empezar a desarrollar la historia, algo que no vemos. Apenas vemos. Intentos interesantes por querer contar algo parecido, como la disputa entre Vernestra y el senador o la mención a ciertos enemigos políticos que se hacen en los primeros episodios. Pero es eso, menciones o momentos demasiado breves como para poder comprender su importancia. Y el problema es que es vital conocer el contexto, no solo porque se supone que este es el momento de máximo esplendor de los Jedi y no hemos percibido nada de eso, sino porque... que ese mayor esplendor de los Jedi. Un día que le vais bien en la fuerza, un aprendiz que puso dos espadas cuando en sí los aprendices no era muy raro que se accediera a usar dos espadas. Perdón, que aún estoy ahí medio tal. Es que ya hablemos. Si la intención es mostrar la decadencia de la Orden, tenemos que saber por qué empezó. ¿Hay tensiones entre el Senado y la Orden? Pues perfecto, muéstramelo más allá de una mención, porque ese asunto es vital para entender por qué lo que sucede con Mei supone un peligro. Y bueno, lo mismo sucede con el papel de los Sith. No es algo que pueda tratarse de puntillas, porque los Sith fueron esa fuerza oculta que acechaba a los Jedi y que poco a poco logró infiltrarse en la República para destruirla desde dentro. Son los antagonistas... Me hubiera molado ver eso, por ejemplo, en Dark Knight. Ya que estoy un año antes, que te hubiera mostrado cómo empiezan a meterse en la política, empiezan a meterse en el Senado y todo esto, como dice él. Que pueda tratarse de puntillas, porque los Sith fueron esa fuerza oculta que acechaba a los Jedi y que poco a poco logró infiltrarse en la República para... ¿Vale? Queremos a ver cómo se infiltra en la República y no esta mierda. Yo lo siento. Es que teniendo en cuenta ese fan de trago, me cabrea muchísimo ver todo lo que podían haber hecho con Dracula y no han hecho. Destruirla desde dentro. Son los antagonistas principales de la saga, no simples piratas o mercenarios que aparecen un momento y ya, no, son mucho más que eso. Si quieres contar una historia del lado oscuro, tal y como dijeron antes de que se estrenara la serie, entonces refuerza la importancia de los Sith. Nuevamente, así como... Es que no se refuerza nada. Es más, es como te dicen... Ellos buscan mostrar que no hay ni bien ni mal y tal, y cuando George Lucas siempre dice que es el bien contra el mal, es como, ponerlo de acuerdo, coño.
como nos lo mostraron, todo este asunto no tiene la mayor importancia. Es un chico Sith que ordena a May que asesine a 4 Jedi y que luego cambia de aprendiz. ¿Qué peligro supone eso para la Orden o para la República? ¿Cómo condicionan esos hechos al gran plan de los Sith? Pues no te explican nada, y como digo, te ponen a Plagueis 3 segundos para decirte, todo esto tiene que ver con los Sith. Hombre, pues claro, pero precisamente de eso tendrías que haber hablado, o al menos concederle más importancia de lo que le has dado. Y pasando Exacto. el problema del contexto, avanzamos a otro que poca gente ha comentado, el enfoque de la serie. Este es un tema interesante porque desde el principio se dijo que lo que se pretendía con The Acolyte era subvertir las ideas del bien y el mal. En otras palabras, que querían mostrar que los buenos no eran tan buenos y que los malos no eran tan malos. Y como digo, eso es una buena idea que, bien ejecutada, podría haber dado pie a reflexiones importantes en torno a la Orden Jedi y los Sith. Pero, una vez más, todo se ha quedado en una mera intención que no se refleja en el producto final. Ya desde las precuelas tenemos esa lucha ideológica entre los ideales Jedi, las decisiones del Consejo y las actitudes de Anakin, y todo eso ha generado y sigue generando mucho debate. ¿Quién tenía razón? ¿Trataron injustamente a Anakin o toda la culpa era suya? Y es que eso es gracias a ese enfoque que le dio Lucas a la Orden Jedi, mostrándola en su momento más bajo. En cierto modo nos enseñó un ejemplo de caballeros Jedi bastante alejados de lo que conocíamos en la trilogía original y el por qué fueron abandonando poco a poco sus principios. Si The Acolyte quería hacer algo parecido, solo tenía que seguir ese modelo, no poner a los Jedi en un punto más bajo que las precuelas, porque en términos de continuidad no tendría sentido, pero Que no tiene sentido, porque se supone que en estos momentos tendrían que estar en su máximo punto. Pensar que 100 años antes de Anakin estaban en su máximo poder. No habían dado a la República los Sith como para destruirla como la había destruido Palpatine. ¿Vale? Entonces, que los pongan en un nivel de semejante estupidez de cerebral, pues es ponerlos como... Nada, 100 años antes ya estaban igual que estaban 100 años después, en la mierda. sí tomar como modelo ciertos elementos de las precuelas. Por ejemplo, como he mencionado antes, hacer más hincapié en esos conflictos políticos o en cómo en esta época ya empezaban a preocuparse más por su imagen que por lo que era moralmente correcto. Sí, en la serie hay intentos para mostrar eso, pero nunca acaban de posar del todo. Y además, si la intención de The Acolyte era mostrar a los Jedi como culpables de lo que sucedió en Brendok con las brujas, fracasa estrepitosamente por cómo sucedieron las cosas. Y claro, si quería subvertir los roles del bien y el mal, la serie se ha olvidado de incluir a los Sith. Bueno, más que olvidarse, han cometido el mismo error que con los Jedi, y es que no puedes empatizar con Kimir por los asesinatos que comete a sangre fría de personajes que eran inherentemente buenos, como Jeki, por ejemplo. Así que, en lo que respecta al enfoque, han hecho los deberes a medias. La intención estaba ahí, pero han querido aplicar un cambio ideológico que ha quedado colgando y no ha funcionado como debería. Otro fallo de la serie es la... que no ha funcionado como debería, literalmente ni ha funcionado. Sí, que no parecen Jedi, que no parecen Jedi porque la inteligencia no la dejamos para ser Jedi, ¿vale? Porque no están al nivel de para ser Jedi. Si buscan ya empezar a mostrar esa frivolidad, no se ha mostrado por ningún lado, porque no se ve esa frivolidad que debería empezar a tener de somos ultrapoderosos. No la hay. Pero parecen todos demasiado buenecitos y demasiado justos. ¿Vale? Si se intenta culpar de lo que pasó en Brendok a los Jedi, es que es fácil justificar lo que hicieron. Simplemente protegían a los niños que tenían el suyo poder para poder ser Jedi. Así que es entendible que sabiendo que les podían matar o perjudicar su propia madre, que lo hicieran. Así que en el momento que tú lo ves desde ese punto, te das cuenta que no hizo nada malo. Te das cuenta de, oiga, su puta madre. Los Jedi nunca fueron malos. Y si los querías poner como malos, pues no lo has conseguido. La cuestión del lore. No me voy a extender porque ya me centré exclusivamente en eso cuando hice la De verdad soy favorito, pero son las 11 de la noche, 11:15, y no estoy para gritar, Además no digo algo tampoco para gritar.
reseña del episodio 3, pero lo cierto es que The Acolyte ha estado continuamente bailando en la cuerda floja. Les bastaba dar un paso para despeñarse, y la verdad es que eso es precisamente lo que ha acabado sucediendo. Lo de poner a Ki-Adi-Mundi cuando precisamente podrían haber puesto a cualquier otro Jedi es un ejemplo, pero el más claro es el de las gemelas concebidas por la fuerza. Tanto si son concebidas únicamente por la fuerza como si fue Anis ella la que lo hizo usando la vergencia a su favor, ambos casos rompen lo que ya está establecido acerca de lo de crear vida. Justamente el origen de Anakin es único porque es el elegido, con mayúscula, y este tema debe tratarse con pinzas porque cuanta más gente reciba ese nacimiento tan especial, menos especial se volverá. Los que visteis mis reseñas ya conoceréis el ejemplo, pero es como lo... Exacto. Destrozan todo lo que es la profecía del elegido y le quitan importancia a ser el único nacido de la fuerza, porque se dice en las películas, es el único nacido de la fuerza. ¿Por qué de repente nacen dos chavalas de la fuerza? Vale, porque sí, y hacen que pierda sentido. Que alguien me lo explique, por Dios, que alguien lo explique. Lo que dijo Síndrome en la película de Los Increíbles. Y cuando todos sean súper, nadie va a ser. ¿Sabías que existe una... Y lo acabo de poner en el clip de este meme del villano de Los Increíbles. Tiene razón. El momento que todos pueden tener algo, deja de ser llamativo. El momento que hay 200 personas que pueden hacer de la vergencia de la fuerza o de la fuerza, deja de ser llamativo lo de Anakin, porque hay más de uno. Lo de Anakin era llamativo porque era el único. Y en este tema en mi reseña del capítulo 3 de la serie, y también en mis vídeos hablando de la profecía del elegido, así que no añadiré nada más al respecto para que no se haga excesivamente repetitivo. Pero sí, en resumen, Acolyte ha hecho un pobre trabajo en ese aspecto, y bueno, eso sin contar lo que he comentado antes, y que de hecho lo advertí en el vídeo que hice antes de que se estrenara la serie, que intentar mostrar a los Jedi en un punto más bajo que los de las precuelas, tanto a nivel de organización como moralmente, es un error y una falta de coherencia interna con la trilogía de precuelas. Básicamente... A ver, coherencia esta serie no tiene por ningún lado. Y errores tiene a hostias, pero por todos lados. Porque se saltan las trilogías, las series antes a esta, que tienen que ver con todo el lore original, por Arco del Triunfo. Pues eso de la gran puta. Así que, fíjate, yo es algo que todos los fans de Star Wars haríamos. Porque fue ese punto más bajo lo que aprovechó Palpatine para vencerlos, y porque la intención narrativa es ver una progresiva decadencia. Exacto. Palpatine aprovechó ese punto y aprovechó que él tenía al elegido, ¿vale?, haciéndole caso para terminar ya de derrocar a los Jedi. Pensaba que, por ejemplo, Mace Windu creía ser, al sabiendo de que sabía que con la edad que tenía, si no tenía los mismos poderes que Yoda o superiores a Yoda, no era elegido, seguía creyendo que era elegido. Y más de uno también tenía esa ideología de creerse posible de ser elegido. Debido a la puñetera profecía, los que creían en la profecía, los Jedi que creían en la profecía, vale, más de uno, llegaban a creer que podían ser ellos el elegido. Entre ellos está Windu. ¿Vale? Por eso es que algunos Jedi como Windu tenían tanto resquemor a Anakin, porque es el primero el que se le venta posible, hay tanto la amenaza fantasma para atacar a los clones como el posible elegido. Al ver la cantidad de midichlorianos que tiene, que son incluso más que... Ya lo intuyen que por esa emergencia que tiene midichlorianos y todas estas cosas, puede ser elegido, ¿vale? Entonces hay un resquemor por eso. Entonces, en el momento que Palpatine tiene a su favor al que es el posible elegido, que es consciente de que, sabiendo toda la información que ha sabido y todo lo que ha podido recabar, él intuye si es el elegido, lo quiero para mi bando. Vale, me mancho aquí, ok. Vale. Pues obviamente, el momento que tiene al elegido, ha terminado de debilitar a los Jedi, pero es inteligente. No ataca directamente, ataca en la sombra hasta tener al elegido. En el momento que tiene al elegido,
ya ataca a la cara. En el momento que sabe que el elegido va a defenderle de cierto modo, aun siendo más o menos Jedi, le va a defender porque lo tiene convencido de que él es bueno. Los Jedi no lo son tanto, los Jedi se están corrompiendo y demás, y él está viendo que realmente está pasando eso. Es el momento que él sabe que lo tiene y que puede salir a la luz públicamente de soy un puto Sith. Pero no se muestra Sith, no deja que se note que es un Sith como lo hace Kibir. Hasta llegar a la Orden 66, pero como he dicho antes, la serie también fracasa en ese aspecto. Pero quizá los peores fallos que ha tenido esta serie son tanto la historia como sus personajes, así que voy a comentar brevemente cada uno de estos puntos. En lo que respecta a la historia, no voy a revelar aquí un secreto celosamente guardado o hablar de un tema que no se haya tratado antes, pero es que es mediocre en todos sus aspectos, tanto a nivel de trama, guión narración. The Acolyte es un auténtico suspenso, y no estoy entrando en lo del lore ni en algún tema que solo un fan de Star Wars pueda defender, sino que estoy hablando del arte de contar una historia. Y sí, quizá esto sorprenda a algunos, pero... yo creo que si puedo hablar en parte del lore, es un fracaso, porque destruye todo el lore, se ríe del lore, lo insulta y se caga encima del lore. ¿Vale? Hay un vídeo este chico que dice que los lores, ¿vale? Lo vi en general, no solo de Star Wars, sino de los lores en general, son una bendición y una gran ayuda si siguen haciendo contenido, pero también, a ver si encuentro cómo se llama el vídeo, ¿vale? Ahora os lo digo, que es este chico, Esto no, el lore en la saga, el por qué es tan importante, pero también un problema, ¿vale? Que es interesante de ver. Aquí no me sale que lo haya visto, no sé si se... sí que lo vi en oculto, no sé por qué. Se me salió la página a oculto y la vi ahí en oculto. Entonces no me sale que lo haya visto, pero lo he visto. O lo vi no, lo vi en el móvil, mentiris. En el móvil. El de Mountain, que lo tengo aquí también. Este no está visto, pero que tiene una canción de K-pop. Lo tengo que quitar porque lo vi en oculto. No sé por qué. La abrí en oculto y lo vi en oculto y de ahí saco la tontera. ¿Y por qué? Porque yo abro una pestaña, a lo mejor esto, y si le doy a abrir en ventana en incógnito, pues lo veo así. A veces se me va, ¿vale? Y como él dice, en esto es lo mejor, es algo importante, pero también es una desgracia para las textos. Porque si no sigues lo más mínimo o no sabes del lore lo más mínimo, salen series como esto. Series en las que has destruido, has insultado, te has reído, le has faltado el respeto, y encima que la promoción que hagas de tu serie es con fanbaiting, sabiendo que estás destruyendo todo el lore de la serie, de lo que es el mundo al que pertenece, es un total insulto. Pero hay técnicas establecidas y reglas que hay que seguir para que una historia tenga sentido, como mínimo. Otros canales que saben muchísimo más que yo de este tema, como Idiocracia, Elf Tales o el show de Gabriel Incertis, han hablado largo y tendido de la historia que quiere contar Acolyte y cómo fracasa estrepitosamente en todo. Porque... si os doy cuenta, que os digo yo que hizo la burrada de vídeo ese, no lo aumenta, y menos mal. Y es que, como él dice, fracasan todo porque no se han parado los guionistas antes de hacer el guión a, por lo menos, leerse un resumen sobre el lore de Star Wars. No te digo que te leas todos los libros, te veas todas las películas, series y demás, pero sí un resumencito. Los libros a lo mejor de los Jedi y los Sith por saber, hay un poco, y tener las cosas un poquito claras, ¿vale? Y ya, no se te pide mucho, pero sí que te hayas leído un resumen del lore, porque luego salen estas mierdas. Y diréis, bueno, pero tampoco está... Que la gente que dice que no es mala es porque no conoce el lore. Una cosa es que te interese lo que está contando o no, ya que eso es cuestión de gustos, pero otra muy distinta es cómo lo cuenta. Llevamos media hora, el vídeo dura 23 minutos, creo, sí.
Va muy bien. Tenemos una historia que pretende ser de misterio, pero cuyo gancho principal es evitar que los personajes revelen la verdad por cuestiones de guión, nada más y nada menos. Los famosos "luego te lo cuento", como lo bautizaron en Idiocracia, son continuos y los personajes se ven forzados a actuar de formas totalmente ilógicas e incluso a cambiar radicalmente de opinión en 2 segundos simplemente para mantener ese misterio. Y una cosita que vamos a hacer, que luego jugaremos una o 2 partidas de TFT. Y así estaré comentando un poquito esto. Mañana sí que jugaremos Rainbow. Pero siento que por la noche y no me apetece. Entre comillas. Bueno, eso sin contar las teletransportaciones y la medida de los tiempos narrativos, que mientras un personaje va de un lado para el otro y hace 1000 cosas distintas, el otro solo ha avanzado 5 minutos o 1 hora en su tarea personal. Y lo repito, que la idea para contar esta historia no era mala. Lo de la gemela buena y la gemela mala no es algo súper original, pero si se planteaba una premisa distinta, hasta podrían haber jugado con la verdadera identidad de cada una a lo largo de la trama, o incluso haber explotado la idea de que ambas eran la misma conciencia en distintos cuerpos, haciendo que lo que una haga repercuta directamente en la otra, como compartiendo poderes o algo parecido. Son temas interesantes, pero que al final o no tienen relevancia o se deshacen demasiado rápido del potencial que tenían. Y antes de pasar al último punto, lo de los personajes también ha sido un problema muy grave. Dejando de lado las dotes actorales de según quién, que no consigue que su personaje sea verosímil, los desarrollos de todos y cada uno de ellos. El 90% de los personajes no son buenos actores. A mi opinión, se salvan Sol, es el actor de los Juegos de Calamar, y Kimi. El resto, mejor no. Ellos son pésimos. Y cuando digo todos, es todos, apenas alguno se salva. Más que nada porque o bien se los quitan de en medio antes de que logremos empatizar con alguno, como Jackie o York, o bien las decisiones que toman son tan bipolares y esquizofrénicas que no sabes muy bien cuál es el propósito real de cada uno. El momento perfecto donde vemos lo poco desarrollados que están los personajes es el capítulo 5, ya que las muertes tanto de York como de Jackie no nos impactaron emocionalmente por haber empatizado con ellos, sino por lo brutales que fueron. Y ya ni te digo. Exacto, la muerte de Jackie a mí me llama la atención, pero no porque empatizara con el personaje como dice, sino porque es muy brutal, muy al estilo de las muertes que podemos encontrar, algunas muertes que podemos encontrar en Star Wars. Pero claro, no puedes tirar de eso y esperar que encima empaticemos con el personaje como... No, empaticemos con toda la situación, no, empatizas con la muerte porque es un estilo de muerte muy de Star Wars, pero no porque empatices con el personaje. Es un personaje que has visto 10 minutos de toda la serie, 10-15 minutos, y que lo más relevante que ha hecho es andar al lado de otros Jedi y luchar a la que ha visto para luchar. Digo de los Jedi que hacían de extras, pero esas muertes en un contexto o en una historia que se hubiera tomado el tiempo para presentarlos, definirlos y desarrollarlos, hubiera sido muchísimo más demoledora para el espectador. Y como no hicieron nada de eso, pues a la mayoría nos dejó con unas... Un momento, voy a abrir de vaso esto, que ya sé que a mí le cuesta, ¿vale? Entonces simplemente... Pero es lo que dices, es que no... ¿Cómo putas empatizas con un personaje que apenas aparece? Porque si aparece en grupo, muchos de ellos, por darle prioridad a los protagonistas, se quedan en un segundo plano y no puedes empatizar con ellos. Y cuando muere, como han estado siempre en segundo plano, ¿para qué vas a empatizar? Sensación de indiferencia. Y lo curioso es que no solo a nosotros, sino también al resto de personajes. Osha olvida por completo que Kimir asesinó a sus amigos y acepta colaborar con él. Y como ese ejemplo, hay muchos otros. Lo gracioso es que... Exacto. Que después de todo, sabiendo que ese tío ha matado a tus amigos, aún vas con él antes que perdonar a Sol. Es como... Nada, me mata a todos mis amigos a sangre fría, no le importa que fueran mis amigos, se le da una segunda oportunidad. Todo el mundo merece una segunda. Que simplemente me ha decepcionado y ha matado a mi madre en pro de protegerme a mí y a mi hermana, no merece una segunda oportunidad.
El otro sí, ha matado a todos los juegos que iba, con los que estaba llevándome bien. Sí, a este sí. Al otro que ha matado a mi madre, porque a la otra no la mata a él, solo mata a una de las madres. Sí. Daphne King, Joder, la con la... actriz Finch. Así que, joder, con la lógica de... No tiene lógica, es como... Tú me has matado a 7 amigos... ¿Qué más da? Tú me has matado a mi madre. Para defenderme y protegerme de la guerra de brujería. No, tú no mereces mi perdón. El otro que la ha hecho en defensa propia para rajarse a los Jedi y quitarse gente de su camino sí merece el perdón. Tú no. No tiene lógica. Interpreta a Jeki, dijo en una entrevista que entre su personaje y el de Osha estaban haciendo algo más que una amistad. Y bueno, digo que es gracioso porque primero, eso no se ve en ningún momento de la serie y segundo, ya hemos visto... ¿Alguien nació algo más? Pues ¿qué nació? Que tenías una planta, un perrito a conjunto en plan, amigas que comparten algo. Porque hay más interacción como romántica con Kimi, entre Osha y Kimi, que entre Osha y no sé cómo se llama el personaje, de la chavala esta que muere de 3 espadazos. ¿Qué quieres que te diga? Lo que le importó a Osha que su churri muriera a manos de Kimi. Esas declaraciones en entrevistas, tratando de dar más profundidad o relevancia a algo que no se ha visto en la serie, es... Pues si se supone que era como su lío, su churri, lo que sea, ¿por qué no le has dado la importancia de no perdonar a este cuando al otro tampoco lo has perdonado? Cuando al otro no lo has perdonado. Precisamente eso, una forma bastante cómica de intentar aparentar que los productores sabían lo que estaban haciendo. Y sinceramente, toda esta serie me ha recordado a lo que todos hemos hecho alguna vez en los videojuegos de pelea, es decir, apretar todos los botones y rezar para salir vivos del problema. Ah, bueno, y hablando de peleas, uno de los ganchos que usaron para atraer al público fue decir que iba a haber mejores duelos que lo que se vio en La Amenaza Fantasma. Y aunque tengo que admitir que en su mayor parte lo que hemos visto en esta serie... ¿Que La Amenaza Fantasma? ¿Me puedes comparar estos duelos con el de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan y Darth Maul? ¿En serio crees que me lo puedes comparar? No. Es muchísimo mejor que los duelos de las secuelas, hay que decir dos cosas. La primera, que tampoco era muy difícil hacer algo mejor que las coreografías de las secuelas, para ser sinceros. Y segundo, que ni de chiste han logrado superar a Duel of Fates, por mucho que Leslie Headland considere que sí. Básicamente... A ver, que no es difícil, ¿vale? Como dice él, hacerlo mejor. Porque también... que entonces pues la tecnología era la que era y no es la de ahora. Porque no ha dicho la venganza de los Lord Sith o el ataque de los clones, que ya hemos avanzado y ya empieza a haber más tecnología. Ha dicho justamente La Amenaza Fantasma, una película que es de 1999, ¿vale? En la que no había toda la tecnología que había ya en el ataque de los clones o la venganza de los Sith. ¿Vale? Que decir que con los duelos que hay ahí, que no hay tanto duelo, no es difícil vencerle, pero incluso con ese duelo entre las puertas, para mí el duelo ya no es el baile del duelo, sino ese duelo entre las puertas de Obi-Wan, Qui-Gon Jinn y Darth Maul, viendo cómo en cada puerta que se les cerraba delante de las narices, Qui-Gon Jinn se ponía como tranquilo, sosegado, como no pasa nada, cerrando el sable, y ves de repente cómo te muestran a Maul con el sable abierto, con esa ansia de atacar. Es brutal, porque ves los dos lados, la brutalidad de lo que son los Jedi que realmente no están corrompidos, porque Qui-Gon Jinn no está corrompido, ¿vale? Y cómo se comportaban
¿vale? La brutalidad de la maldad que podía tener un Sith. Y muchas veces las peleas no es que fueran buenas por el baile de espadas, sino por toda la tensión que se generaba en la escena, cómo te vendían esa pelea. La pelea que estoy comentando es buena por toda esa tensión que te genera el momento de las puertas, viendo, ¿vale? Esa diferencia cada vez que se cierran las puertas entre Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, que es un aprendiz, y Smeagol. Obi-Wan, que está ansioso por ayudar a su maestro, el maestro, con toda esa paciencia, esa tranquilidad de que pase lo que tenga que pasar, yo voy a luchar por lo que creo y que pase lo que tenga que pasar, y el otro con esa agresividad, esa ansia de luchar, de matar a los Jedi. Con esa creencia de yo puedo porque estamos siendo superiores a ellos. Empezamos a ser superiores a ellos. Como mínimo, de los elementos primordiales que hacen que un duelo sea memorable, y es el apartado emocional. Y como he dicho antes, en esta serie hay... Y aquí es lo que está diciendo él y lo que yo estoy diciendo. Tú la pelea que lo que es la amenaza fantasma, tiene ese apartado emocional porque ves las emociones que refleja Qui-Gon, ves las emociones que refleja Smeagol, ves las emociones de Obi-Wan. Y son tres emociones totalmente diferentes con las que empatizas perfectamente. Porque se muestra la brutalidad de, como digo, estoy repitiendo, del lado oscuro, y esa resistencia, esa forma más pacífica, esa tranquilidad de que los que no estaban corrompidos por en el mundo de los Jedi tenían a la hora de luchar y de comportarse. Nulo desarrollo y empatía con los personajes. Aún así, ha sido un buen intento, eso lo tengo que admitir. Y ya para finalizar con este análisis y que no se haga interminable, llegamos al último problema, el presupuesto. Lo he preguntado ya en infinidad de ocasiones, pero es que nadie me ha podido responder. ¿Alguien sabe a dónde han ido los 180 millones de presupuesto? Las comparaciones son odiosas, pero The Acolyte ha tenido solamente 20 millones menos de presupuesto que House of the Dragon, y nadie puede decir que esta última haya escatimado en recursos. Y obviamente el producto final basado... House of the Dragon, que me la he empezado ya a ver porque ya me han terminado de salir, ¿vale? Ya me he visto los primeros, me falta aún ver el último de la Shoka, lo sé, pero me la he visto por el móvil, pero me han pasado 2 de los capítulos y me los he visto. Y sí, son 20 millones menos, ¿vale? Pero tú ves House of the Dragon y es una puta belleza. De los primeros capítulos, una pasada. No tengo nada que decir de House of the Dragon. Sigue siendo igual de bonito que Game of Thrones. Y se nota que han invertido el dinero en condiciones que quizás no son los actores más famosos y más populares y los mejores y los actores del momento, ¿vale? Como ha buscado The Acolyte. Pero han buscado calidad. Y eso se nota, a diferencia de Acolyte. Juego de Tronos evidencia por sus 4 costados a dónde ha ido tal inversión. Y en The Acolyte, ¿alguien puede decirme en qué se han gastado el presupuesto? Tal y como yo lo veo, han grabado toda la serie en las mismas 3 locaciones: la isla de Kimir, el bosque de Kelnaka reciclado una y otra vez, y la fortaleza de las brujas. Así que me parece a mí que ahí no se han gastado el dinero. Quizá en el sueldo de los 10 guionistas que ha tenido esta serie, posiblemente, pero creo que eso entraría en la categoría de atraco a mano armada, porque menudo robo. ¿10 personas para escribir esto? Si les pagaran con un chupa chup a cada uno lo vería excesivo incluso. Tal vez se lo han gastado en los vestuarios, pues tampoco lo veo claro, porque no ha sido nada del otro mundo. La única Los vestuarios y caracterización no es porque son bastante mediocres. respuesta que se me ocurre es que todo el presupuesto haya ido para pagar a Carrie Ann Moss, la actriz que hace de Indara, y al actor que interpreta al Maestro Sol. Como digo, esto podría ser... Exacto. Esto lo he dicho yo varias veces. Ha ido en los actores principalmente. Pero que estás diciendo actor de una serie que ha sido icónica como es El Juego del Calamar, y estás usando a Carrie Ann Moss, que... Claro, estoy un momento, ¿vale? Me voy a poner miniatura. Espera que ponga miniatura. Pero quiero ver qué ha hecho Carrie Ann Moss para gustar tanto.
No sé, Lee Jun-jae. Indara. Buah, Matrix. Claro, han cogido a la actriz de Matrix y han cogido. Se han quedado a gusto. Se han quedado bien a gusto. Han cogido dos actores que valen millones. Sabíamos que el que me sonaba el nombre. Ahora le he puesto cara. La de Matrix. Ahora voy a quitar la miniatura. Que había puesto el vídeo pero no he quitado miniatura. Vale, es la de Matrix. Y el otro pues es el del juego del calamar. Obviamente el dinero ha ido en dos actores. ¿Un actor puede cobrar tan caro? Sí. Un actor que ha hecho películas que han sido... que son historia del cine. O que han hecho series que se han convertido en un fenómeno fan a nivel del juego del calamar o de Matrix. Sí. Pueden costar carísimo. Y parte del presupuesto se ha ido en ellos dos. Pero en serio, gastarse el presupuesto en dos personajes los cuales matas, me parece como dice él, con lo de los guionistas, una tracoma armada. Y si me dijeras, nos hemos dejado vivos, ok. Pero no, Sol muere en el último episodio. Y la Jedi, la maestra Indara, muere en el primero, aunque aparece en el tercero y en el séptimo. En el primero ya la han matado. Que lo primero que hace Mace es ir a matar a Indara. Por lo que, si es invertido de solo en dos actores todo el presupuesto, en serio, planteate que tienes un problema y que tenía que haber invertido su presupuesto en otras cosas antes que en dos actores. Un trabajo para Sherlock Holmes, averiguar dónde han ido a parar los 180 millones de esta serie. O ha surgido un agujero negro y se lo ha tragado, o alguien ha cobrado muy bien por ciertos favores. O, como dicen algunos, para sobornar a la crítica especializada. Pero que de las respuestas se encarguen otros, porque yo sinceramente no tengo ni idea de por qué no se refleja ese presupuesto millonario en esta serie de 8 episodios. En fin, creo que... Es que no se refleja. Pero bien ha ido ahí el actor que hace... Un momento que quiero mirarlo. Voy a poner de nuevo miniatura, ¿vale? Pero es para buscar cosas en el texto. Es que creo que es el actor... No debe ser el de Wonka. O cuál. Sabiendo que no es el de Wonka, entiendo que debe estar. Y también les ha tenido que costar cara, porque pertenece al mundo de los mutantes, está en Deadpool, el Wolverine. La actriz de nuestra. No es que estaba ahí. Se revanece. En serio, mirando los actores más allá de Madre Coril. Que el Naka. Que el Naka que sí que ha estado ya en todo lo que es el mundo de Star Wars. Porque veo que salen las películas de la tercera trilogía. Por lo que no entiendo por qué han utilizado el mismo actor para hacer de Naka. Pero supongo que está muerto, pero... Mira, ahí tenéis otra... Torvin, la actriz de... Creo que interpretaba a la chica esa. No, Torvin... No me acuerdo quién es.
sabiendo lo que han hecho. Más de uno que tiene la carrera medio hecha, que sepáis que os la habéis jodido, porque en esta serie os habéis lucido para que nos contraten. Que eso es todo lo que puedo decir de The Acolyte después de verla por segunda vez. Hay gente pidiendo una segunda temporada, como no, porque cumplen con el estándar que incentivan las productoras de consumir producto, no cuestionarlo y esperar al siguiente. Y bueno, en su derecho están, pero no creo que valga la pena analizar por qué hay que esperar una segunda temporada de una serie mediocre, más allá de porque lleva Star Wars en el título. Y así el círculo vicioso y esta rueda de mediocridad sigue rodando, incentivada por un público que relaciona crítica con hate y cuya defensa de una serie se basa no en sus elementos, sino en llevar la contraria a opiniones de gente que consideran extremista. Nada más que añadir. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. ¿Alguien no puede decir nada que sí sabes que le gustó la primera temporada? No por nada bueno, sino ya masoquismo.